Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Mi nombre es Emanuel Ramírez. Qué bueno de que estás con nosotros en el día de hoy, el capítulo número 207 de este podcast. Estoy muy contento porque vamos a iniciar un nuevo capítulo y no solo eso, sino un nuevo libro de la Biblia. Y no es cualquier libro, sino es uno de los libros más importantes de la Biblia, que es Isaías. Tan importante que incluso algunos eruditos consideran, algunos estudiosos teólogos consideran que Isaías es el quinto evangelio. Así te lo pongo, así de importante te lo pongo. Esta es un libro muy interesante, un libro muy profundo. Es uno de los libros con los cuales comienzan los libros proféticos, donde los libros proféticos tienen que ver con la compilación de los profetas, algunos los considerados profetas mayores y profetas menores. Y se consideran así porque los profetas mayores, podían llenar su propio rollo, no es cosa de otro mundo, sino que antes se escribía todo en rollos y lo que escribieron los profetas mayores pues era con un propio rollo, cada quien tenía su propio rollo, y los profetas menores pues nada más podían llenar todos un solo rollo, así sencillo. Y es muy interesante. De hecho, justo un pastor dice, a mí no me gusta tanto ese tipo de división porque se me hace muy X. Me gusta más dividir con los profetas del norte y los profetas del sur. Y si te interesa, el día de mañana te traigo cuáles son los profetas del norte y cuáles son los profetas del sur. ¿Por qué? Porque si recuerdas bien, Israel se había dividido en dos, tanto la parte norte como la parte sur, Israel, las demás tribus y Judá. Entonces, así, dentro de esas estaban profetas que estaban en la parte de Judá y aparte profetas que estaban en la parte de las demás tribus. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el libro de Isaías y vamos a comenzar con el capítulo 1, 2 y 3. Gracias a cada una de las personas que nos escuchan a través de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music y de YouTube. Déjanos tus comentarios, déjanos saber qué es lo que te va pareciendo esta serie y vamos a comenzar con el capítulo 1. Dice, una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están cuerdas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para ahollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo al convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando los multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis y comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Juicio y redención de Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con aguas, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos a la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré santificación de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus juicios como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se cae la hoja, y como huerto a la que le faltan las aguas. Y la fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Capítulo 2. Reinado universal de Jehová. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus leñas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más por la guerra. Juicio de Jehová contra los soberbios. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Si su tierra está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. También esta tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos, y se han inclinado al hombre, y al varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte,
sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas presidas, perdón. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de quién es el estimado? Capítulo 3. Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus sueños. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá, ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mas mal la ira, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchos, son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos: juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y anden con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor reará la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas y los partidores del pelo, los pómitos de olor y los arquillos, los anillos y los joyales de las narices, la ropa de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en el lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y en ella desamparadas se sentarán en tierra. Estos son los 3 capítulos del día de hoy acerca de los primeros 3 capítulos de Isaías, y qué interesantes, qué fuertes capítulos. Y vamos a comenzar con esto. Isaías es un profeta de Dios. ¿Y qué es un profeta? O
Primero, ¿qué es una profecía? Una profecía es un mensaje dado por Dios que habla a personas acerca de su condición, que insta a cambios y que podría describir eventos futuros como medio para motivar al pueblo a la fidelidad. Los profetas, como intermediarios que trajeron la palabra de Dios al pueblo, comenzaron su ministerio antes de algunos de ellos. Empezaron a escribir sus profecías. Uno de los títulos que reciben los profetas en hebreo es Ro'en, que significa vidente. Y el vidente es alguien cuya capacidad de ver está más allá de lo habitual en los seres humanos. Ya es más allá de la habilidad de los ojos. Y podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, en Samuel y algunas veces más. De hecho, la primera vez que se utiliza esta palabra es en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Y otro título frecuente dado es el hebreo Navi, que de hecho lo puedes encontrar en Génesis 27, que identifica a uno nombrado o llamado por Dios, o que declaró o proclamó la palabra de Dios. Y creo, si bien recuerdo, aquí es a Abraham, que Abraham Dios lo reconoce como profeta. Y sabes, un profeta en la actualidad se tiene muy mal concepto de él, porque se piensa que un profeta es una persona que nada más se acerca y te lee el DNI, te lee el carnet, te lee tu información, te dice, tú eres Emanuel y haces esto, y haces esto, y haces esto. No, eso no es un profeta. Un profeta es aquel que declara la palabra de Dios y que generalmente, primero, hoy en día, tiene que ir apegado a la palabra de Dios. O sea, Jesús es la consumación de toda la palabra profética de Dios. En Jesús está todo. Ya, podríamos decir que ya no habría más palabra de Dios porque ya la completó Jesús. De hecho, hay un versículo que nos lo dice y es el siguiente. Mateo 5, 17 y 19, bueno, Mateo 5, 17 creo, nos dice lo siguiente: Jesús cumple la ley y los profetas. De hecho, te lo voy a leer completo en la traducción Reina Valera. Vamos a ver, dame un segundito. Aquí lo tengo. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de los mandamientos más pequeños, y así será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús está diciendo: yo no vengo a terminar con la ley ni con los profetas, sino vengo a cumplirlos. Jesús cumple toda la palabra profética. Y en Jesús está toda la palabra profética. De hecho, Apocalipsis creo que es 19:10, dice: adora al Señor, porque Jesús, el Espíritu de Jesús, da testimonio de la profecía. Mira, aquí te lo voy a leer. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, en Jesús está toda la palabra profética. No hay más. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque se puede malinterpretar. Me refiero a que, por ejemplo, yo no puedo llegar y decir: tengo una palabra profética y se tiene que añadir a la Biblia. Es imposible, porque en Jesús ya está todo dicho. En él, justo también en Apocalipsis, dice: sella estas palabras, y que ya no puede añadir nadie algo más. En Jesús se completó toda la palabra profética. Entonces yo no puedo añadir más palabra. En Jesús está todo, Jesús ya lo cumplió. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta? ¿O cómo se vería un profeta en nuestros tiempos? Un profeta en nuestros tiempos es aquel que habla la palabra de Dios, que proclama la palabra de Dios, que proclama lo que ya está escrito. Y sí, Dios nos ha dado dones para poder hablar a la vida de las personas, para poder edificar. Pero también si somos realistas y si somos honestos y si nos apegamos a la escritura, en la palabra vamos a encontrar que muchas de las profecías
Muchas de las profecías y palabras proféticas que se hablaba a través de los profetas tiene que ver con señalamientos de pecados de la nación de Israel. En otras palabras, Dios nunca habló profecía para decir, te voy a bendecir y te voy a hacer más grande que esto. Es muy raro cuando vemos eso. Al contrario, la mayoría de los profetas que están aquí en la Biblia son profetas que declararon juicio, un juicio venidero si no hay arrepentimiento por parte del pueblo. Quiero leerte esto que dice aquí. Dice, en los libros proféticos de la Biblia también encontraremos profecías en contra de otras naciones y de respaldo a los líderes de Israel. Sin embargo, los profetas bíblicos se distinguen por acusar a su propia nación y el liderazgo de infidelidad al pacto de Dios. Con frecuencia criticaron al pueblo en general por su inmoralidad, injusticia y falta de fe. Y suelen vaticinar juicio por Israel y Judá y el pueblo de Dios, lo que indica que la destrucción de Israel y de Judá vino por causa del pecado del pueblo y no por la incapacidad de Dios para salvarlos. No obstante, los profetas a menudo proclamaban que aparte del castigo, la misericordia y la gracia de Dios se extendería a una futura era de restauración, esperanza y bendición. En otras palabras, la profecía va mucho con la idea de denunciar lo malo, pero de atraer una claridad de donde Dios es poderoso. Y justo estaba leyendo un poco acerca de qué pasó en todo esto. Y es que, bueno, primero vamos a los capítulos que acabamos de leer. Primero, capítulo 1, dice el versículo 2, crié hijos y engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. A partir desde aquí, Dios ya está declarando su sentimiento, su sentir para su pueblo. Yo los crié, yo los engrandecí, yo hice que ustedes se vieran más grande ante otras naciones, los hice fuertes, poderosos, les di tanto, pero se rebelaron. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. En otras palabras, todo lo que habían ganado con Dios, todo lo que habían logrado a través del poder de Dios, lo estaban echando a perder como creyéndose mejores, haciendo cosas contrarias a Dios. Es muy interesante porque fíjate lo que dice aquí en el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, a la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, al convocar a las asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Todo esto, los sacrificios, las celebraciones, todas estas ofrendas, son ofrendas que Dios les dio al pueblo, son formas que Dios les dio al pueblo para presentarse ante Él agradable. Pero ¿sabes qué? Aquí podemos ver a Dios diciendo, estoy cansado de ellas. ¿Por qué Dios se cansaría de algo que Él mismo instauró? Porque perdió el rumbo el pueblo. Y ahora, esto es un mensaje para aquellos que creen que las fiestas, que debemos de practicar las fiestas solemnes, que debemos de ofrecer los sacrificios y todo ese tipo de cosas. No tienen sentido hacerlos. No tiene sentido que yo me esfuerce por practicar las fiestas solemnes. Porque para Dios, esas fiestas con un mal corazón le provocan asco. Esas fiestas no salvan. Esas fiestas no traen gracia, no traen misericordia, no traen el amor de Dios hacia nuestra vida, no traen la bendición de Dios. No provocan nada. Lo que para Dios le parece, lo que a Dios le encanta de estas fiestas es cuando el pueblo lo hacía con el corazón
humillado, contrito, con un corazón generoso, con un corazón disponible, con amor hacia Él. Eso era el factor diferenciador de estas fiestas. Sin embargo, cuando lo hacéis de manera incorrecta, para Dios es asqueroso. No tiene importancia hacerlo. Y es muy interesante porque aquí vemos cómo Dios está describiendo el pecado del pueblo. Dice en el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Fíjate, en el 15 hay una parte, perdón, era el 15. Esta parte dice, llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo empezó a hacer cosas incorrectas, empezó a atacar, empezó a hacer cosas impropias de parte, pues empezaron a hacer cosas impropias, empezaron a hacer cosas erróneas. Y justo en el capítulo 2 nos habla un poco más acerca de estas actitudes, de estas cosas que hacían mal. Ejemplo, el versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Y luego más abajo dice en el versículo 9, y se han inclinado el hombre y el varón y se han humillado, por tanto no los perdonaréis. La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová será solo exaltado aquel día. Haz de cuenta que el pueblo lo que hizo, vamos a ver varias partes donde Dios dice, se ensuciaron sus manos con sangre. ¿Qué más? Ofrecieron sacrificios y pactos con personas que yo les había pedido que no tuvieran sacrificios y pactos. Eso trajo a que trajeras nuevos dioses y nuevos ídolos a este lugar, cosa que yo te dije que no trajeras y no tuvieses nuevos ídolos. También se empezaron a mezclar con las hijas y con los hijos de esos pueblos, por lo tanto, también era ir en contra de Dios. Más aparte, los hombres poderosos dejaron de hacer justicia al huérfano y a la viuda. Y si recuerdas bien mucho en Deuteronomio, en Números y en muchas de esas partes, Dios les decía, hey, yo soy su heredad, denles, cuídenlos, protéjanlos, restituyan, no los abandonen. Igual yo soy su heredad, yo soy quien los cuida, pero hey, denle. Dios siempre instó al pueblo de Israel a ser buenos y generosos con ellos mismos. Sin embargo, aquí ya vemos también donde el pueblo simplemente no quiso ser bueno con su propio pueblo. Entonces tenemos una serie de pecados en las cuales Dios está diciendo, no, estoy totalmente asqueado de ustedes. Estoy asqueado de ustedes. Pero Dios también promete restauración. Porque a través del profeta Dios está hablando juicio, pero Dios también promete restauración. Pero ¿qué también promete? ¿Qué también pide Dios? Porque Dios también nos pide algo. Y lo que Dios pide es lo siguiente. Versículo 16 del capítulo 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid, luego dice Jehová, y estamos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, Dios le dice, hey, pero hagan lo bueno, busquen lo bueno, hagan lo correcto, hagan lo que ya les dije, pero de la forma correcta. Porque de qué sirve tener sus fiestas, sus holocaustos, sus sacrificios, si entras a la casa de Dios y ofreces sacrificios y sales y te vas a casa de otro ídolo a hacer otras cosas. Y sabes, esto no es nada más lejos que la realidad de nosotros. Hoy en día muchos llegamos a la casa de Dios buscando a Dios y creyendo que Dios nos va a ofrecer algo e ignoramos totalmente su palabra
salimos de la iglesia y nos convertimos en lo que ya éramos toda la semana. Pero Dios no quiere de nosotros que seamos personas deshonestas, personas hipócritas. Porque una persona hipócrita es aquel que dentro de un lugar es uno y de otro lugar es otro. Dios quiere que seamos íntegros, reales, y que nos acerquemos a Él, sí. Que nos acerquemos con nuestras debilidades, sí, por supuesto que sí. Pero que también nos acerquemos con un corazón correcto ante Él. Y que ofrezcamos lo que tenemos que ofrecer ante Él. Algo que yo he pensado mucho, y ya se está extendiendo mucho este capítulo, y discúlpame, pero es que Isaías hay mucho que contar. De hecho, no te he contado nada del capítulo 2. Pero algo que yo he pensado mucho es que antes, por ejemplo, muy antiguamente, uno iba a la casa de Dios a ofrecer sacrificios. Pero hoy uno va a la casa de Dios a pedir. ¿En qué momento cambiamos? ¿En qué momento pasé de ser el que da la ofrenda al Señor a aquel que pide? Necesitamos madurar. Necesitamos madurar y entender que Dios no se somete a mis deseos, sino yo debo de someterme a Él, porque ya fui comprado con su sangre. Fuimos comprados con su sangre. Si bien recuerdo, Romanos 8 dice que para qué, déjame te lo confirmo. En Romanos 8 nos habla mucho acerca de que ya no vivimos por la carne, sino vivimos por el Espíritu. Hemos muerto para la carne, hemos muerto para nuestros deseos pecaminosos, pero para el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, para el Espíritu de vida, nosotros estamos sujetos a Él. Por tanto, ya no puedo vivir de la vieja forma en que viví. Tengo que vivir de una nueva forma. Tengo que vivir conforme al Hijo. Dice el versículo 3 del capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, y por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto con los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros ya no podemos vivir de una forma en donde estamos pide y pide y pide. Ya no podemos vivir de una forma en donde demostramos ser unos de día y de noche otros. Tenemos que vivir una forma conforme al Espíritu de Dios, conforme al Espíritu de vida. Y para esto hay que deshacernos y comenzar a hacer esto que nos dice: límpiate, limpia tus manos, quita tu iniquidad, busca las buenas obras, busca el buen juicio. Y Él, Dios mismo, nos va a limpiar. Nuestras manchas de pureza, de sangre rojas, como el carmesí, van a quedar totalmente blancas por la obra y poder de su gracia y de su amor. Qué increíble lo que estamos viendo aquí. Quiero dejarte de tarea que leas otra vez el capítulo 2, porque habla del reinado universal de Jehová. Y esto es en aquel día. Ya es lo que me gusta mucho, porque dice el versículo 2: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esa frase, correrán a él todas las naciones. Aquí está hablando acerca del monte de Dios. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Porque Dios
aquí en su palabra no está buscando enaltecer un monte. Si somos honestos, para mí, esta es mi interpretación. Eso es lo que yo interpreto acerca de esto. Es que el monte de la casa de Jehová también puede ser usado como una alegoría de un Cristo que ha de venir. Porque un día Cristo va a ser enaltecido sobre todos, visiblemente aquí en la tierra. Jesús ya es engrandecido sobre todos en los cielos. Pero un día Él vendrá y Dios confirmará a su rey. Y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Quién enseñará sus caminos? Y caminaremos por sus sendas. ¿Cuáles sendas? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Por qué de Sión? ¿Y qué habrá en Sión? Desde Sión va a comenzar a gobernar el Señor. Pero desde Sión, ahí es donde estará Jesús, estará el Padre, estará el Hijo y el Espíritu Santo gobernando sobre todos. Y juzgarán a las naciones. El Hijo juzgará a las naciones. Para terminar, quiero leerte lo que dice Hechos 17:31. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús. El hombre al cual todos correrán y dirán, enséñanos tus caminos y caminaremos tus sendas. El hombre en donde hablará la ley y la palabra de Jehová. El hombre que juzgará y reprenderá a las naciones. Ese hombre un día vendrá a esta tierra, juzgará todas las naciones, establecerá el reino de Dios y habitaremos junto con él. Así que te encargo de tarea que leas este capítulo. Y nada, sigamos ardiendo por Jesús. Sigamos ardiendo por Jesús.